Del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar puercos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que les daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Aquel joven se levantó pues y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo, traigan calzado para sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y la fiesta comenzó. Palabra de Dios. Te alabamos. Pueden tomar asiento, por favor, un momentito. Ahí les voy a pedir que me digan el tiempo más o menos, porque yo estoy como los caballos, me desboco y ¿quién me para, verdad? Así es que ahí les pido el tiempo. Hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Ustedes se han imaginado a Jesús sonriendo, echándose una carcajada? Pues parece que no, ¿verdad? Hermanas, hermanos, lo estamos viendo. Vamos a empezar la fiesta. Hay más alegría. Y cuando hay alegría hay gozo, hay sonrisas, hay carcajadas. Cuando uno está feliz, está contento. Y Dios está contento cuando uno de sus hijos y de sus hijas se vuelven a Él de todo corazón, sinceramente, honestamente, y toman en serio su salvación, su conversión, su arrepentimiento. Entonces Dios está contento, y yo me lo imagino con una sonrisota, ¿verdad? Preciosa. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra. Estaba aún lejos el hijo pródigo, y cuando su padre lo vio, sintió compasión, corrió. No el hijo pródigo corrió, el papá corrió a encontrarlo. Corrió a echarse al cuello y lo llenó de besos. Ese es nuestro papá Dios, hermanos. Ese es nuestro papá Dios. Yo no sé cuál clase de papá tengas tú, o qué imagen tengas de papá Dios. Aquí viene un punto importantísimo. ¿Por qué es que no experimentamos nosotros ese amor de Dios en nuestro corazón? Pueden ser 3 pequeñas razones. Una,
puede ser la imagen que tú tengas de Dios. ¿Cómo crees que es Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo has pensado aquí en tu mente que es Papá Dios? ¿Cómo es Papá Dios? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Has pensado en eso? A ver, levanten la mano los que han pensado y han tenido cierta imagen de Papá Dios. Yo soy el primero, ¿verdad? Yo les voy a compartir la mía, ¿verdad? Y si alguien después quiere compartir la suya, la comparte. ¿Qué imagen tenía yo de Papá Dios? Creía yo que Dios era ese papá que se pone contento cuando nos acercamos a Él. No, hermanos, yo no tenía esa imagen. La imagen que yo tenía de Papá Dios era de un hombre rudo, con una cara de hierro, ¿verdad? Con un garrote en la mano. Esa era la imagen que yo tenía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo esa imagen? ¿De dónde me vino esa imagen de Dios? ¿Por qué yo crecí con esa forma de pensar de Dios? Que era un hombre rudo, esperando a que yo cometiera un error para darme el tablazo. Cuando mi padre llegaba a la casa, él manejaba un camión, duraba 2, 3 días fuera, y cuando llegaba mi padre, ya llegó su papá, a correr, ¿verdad? Pero no abrazarlo, hermanos, a correr, a meterme debajo de la cama. ¿Por qué? Porque le tenía miedo. Aquel que se supone que estaba ahí para abrazarme, para apapacharme, para consolarme, para animarme, para darme palabras de aliento, le tenía un miedo y un terror, ¿verdad? Yo le tenía miedo a la autoridad. ¿Por qué? Por Papá Dios, que era por papá, mi papá en la tierra, que era la autoridad de la casa. Porque Dios le dio la autoridad al hombre, ¿verdad? Pero hoy día muchos hombres están castrados, ¿verdad? Castrados. Han perdido esa autoridad que Dios les dio. Y muchos la han malinterpretado, ¿verdad? De ser esa autoridad pasan a ser una autoridad machista. Machista, autoritaria, grosera, violenta, impulsiva. Entonces, esa es una caricatura de lo que es ser un hombre de acuerdo a la creación de Dios. ¿Por qué? Entonces, yo, en lugar de acercarme a ese papá con cariño, con amor y que me abrazara, le corría, pero a meterme debajo de la cama por el miedo. Entonces, ¿qué imagen de Dios empecé yo a tener? La imagen que me dejó mi papá. No mi mamá, mi papá. Porque el papá está representando a Papá Dios. Varones, escuchen. El varón está representando, por eso Cristo le da la autoridad al hombre, al papá, que representa la imagen del Papá Dios. Entonces, ¿por qué mi papá se convirtió en ese tipo de hombre? Pues posiblemente por las experiencias, la cultura, ¿verdad? Veo, por ejemplo, yo las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de todos esos artistas, ¿verdad? Que eran machos, ¿verdad? Machos. Y aquí nos vamos a dar de balazos tú y yo y a ver de cuál cuero salen más correas. Esa es una falsa imagen de lo que es ser hombre. Entonces, ¿dónde vamos a descubrir la verdadera imagen de lo que es un hombre creado a la voluntad de Dios? Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó. La parte masculina tiene una parte importantísima en la familia,
La parte femenina tiene una parte importantísima en la familia. Entonces, ¿dónde he ido descubriendo yo mi imagen como varón? Primero con mi padre, y aprendí muy bien la lección, ¿verdad? Mi padre borracho, mi padre violento, mi padre grosero, mi padre con palabras hirientes, mi padre golpeador. Entonces, el único Dios que conocen los niños es la imagen que tú, varón, le presentes a tus hijos. Esa es la imagen de Dios que van a tener, porque el niño no tiene conciencia de procesar información. Entonces, la experiencia que tú tuviste